Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, sí se escucha bien. Sí se escucha. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días a días. todos. Sí, buenos días. Checando que esta plataforma Sí se escucha, sirva buen día. y que iniciemos con el pie derecho esta transmisión que considero para todos muy importantes. Todavía no se conecta el licenciado Andrade. Le vamos a dar unos segunditos. Aquí estoy. Ya estás. Ya, Muchas gracias, Lick. Buenos días. buenos días. Pues arrancamos con el gusto de estar nuevamente transmitiendo para ustedes. Y como lo fuimos platicando a lo largo de finales del año, para lo cual yo les deseo el mejor año, que para todos sea un año de salud y prosperidad y que nos desarrollemos juntos otro año más. Muchas gracias por estar en esta conferencia. Yo les quiero presentar al licenciado Miguel Ángel Andrade García Alonso, que es el presidente de nuestra Comisión Laboral en la Unión Industrial del Estado de México. Pero antes, se me olvida, voy a ponerles un reglamento para que podamos seguir esta conferencia con orden y pues nos lleve a un buen fin. Jesús, si me ayudas a poner el reglamento, que es que mantengan sus micrófonos apagados mientras está hablando el licenciado Andrade, y que vamos a tener al final de esta sesión, que será a las 12:30, una sesión de preguntas y respuestas, y las que no se puedan contestar, las enviaremos por correo y se contestarán por esta vía. Les quiero platicar del licenciado Andrade. Muchos lo conocen, muchos no, pero les quiero presentar al maestro Miguel Ángel Andrade García Alonso, que es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, perito por el Instituto de Grafología, Grafoscopía y Ciencia, agente capacitador externo certificado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Actualmente tiene la especialidad, tiene la especialidad en Relaciones Laborales por el Instituto de Posgrado de Derecho y cuenta con más de 7 diplomados y cursos por el mismo instituto en temas relacionados con las reformas laborales, al nuevo sistema de justicia laboral y juicios orales, laborales, teletrabajo y subcontratación. Ha dedicado los últimos 19 años a la consultoría, capacitación y litigio en materia laboral, fungiendo a partir del 2015 como director general en su propia firma, especializada en Derecho de Trabajo, Andrade Asesores Laborales. Ha sido ponente en diferentes conferencias, programas de radio y televisión, cursos y talleres en temas laborales, tanto en foros académicos como empresariales. Es profesor titular de las materias de Derecho Individual del Trabajo Colectivo y en un periodo del 2015 al 2017 en la Universidad Tecnológica de México. A partir del 2016 es miembro activo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa Colegio de Abogados, ANADE, quien en el 2017 le otorgó el distintivo de abogado certificado. Desde el 2019 es miembro de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo y es miembro de la Comisión de Recursos, es nuestro presidente de la Comisión Laboral de UNIDEM. Y le doy la más cordial bienvenida y adelante, licenciado Andrade. Gracias, muchas gracias, Irene, por la presentación. Te agradezco mucho. Y bueno, pues
Arranco pues de la misma forma en que lo has hecho, además de agradecerles a todos su presencia. Veo que pues está nutrido el foro, van en 91 participantes y contando, así que pues esperemos que se integren muchos más. Desearles un feliz año a todos, ¿no? No puedo empezar de otra manera. Desearles un muy próspero y feliz 2023. Después de todos los años pasados, sobre todo los 2 años anteriores que hemos tenido, pues creo que ya nos lo merecemos, ¿no? Creo que ya amerita que podamos tener un buen año, ¿no? Se acercan, pues, año complicado, ¿no? Pareciera que ya nos estamos acostumbrando a esto, pero pues justo en este 2023, pues tenemos elecciones, ¿no? Y esto es importante comentarlo porque pues pareciera que la materia laboral cada vez se politiza más, ¿no? Los últimos años han venido muchas reformas con criterios distintos, a lo que veníamos acostumbrados y que lamentablemente se está cumpliendo algo que yo escuché cuando, no quiero hacer un mal comentario, simplemente hacerlo con base en lo que yo escuché de una diputada federal del partido de Morena, cuando tomaron el Congreso, ¿no? Con esta nueva composición, y dijo, este sexenio será de los trabajadores. Y pues lo están cumpliendo, ¿no? Están cumpliendo esta parte, no digo si está bien o está mal, simplemente que nos están metiendo ante retos y desafíos complicados, importantes, presupuestales, económicos, operativos, ¿no? Con todas las reformas que se nos han venido encima. Y a partir de ello es que se nos ocurrió que podía ser de utilidad para los socios de la UNIDEM diseñar esta plática que tiene como título precisamente Desafíos para Recursos Humanos en 2023, claro, desde una óptica laboral, que es pues la materia o la rama que a mí me apasiona. No quiero decir que domino, porque sería pues demasiado pues ostentoso, la materia que me apasiona. Y lo quiero comentar porque desafíos para recursos humanos puede haber muchos, ¿no? En materia fiscal, en materia contable, en materia laboral, en materia de seguridad social, y yo quiero hablar de lo que conozco, y es por eso que la plática está enfocada con esta óptica laboral, de la cual hoy les quiero platicar en esta hora 30 que estaremos juntos, más algunas de las preguntas que puedan ir surgiendo. Anticipo que no estaré atento al chat porque pues es demasiado perder un poco la atención, y por respeto a ustedes no me quisiera distraer, pero Irene seguramente irá filtrando las preguntas para en la parte final poderlo hacer. Entonces, bienvenidos, gracias por su tiempo, gracias por compartir esta hora y media conmigo, donde haré algunas reflexiones, algunos comentarios, y quiero hacer una precisión. Esta plática está dirigida no necesariamente a las áreas de recursos humanos, está dirigida a aquellas áreas que administren las relaciones laborales en sus empresas. Tenemos en UNIDEM empresas de todos tamaños, tenemos micro, tenemos pequeñas, tenemos medianas, tenemos grandes empresas, así que si tu empresa no tiene esa gran estructura y el área de contabilidad es la que lleva la administración de las relaciones laborales, está perfecto, está bien, esta plática es para ustedes, es para esas empresas o para esas personas que administran las relaciones de trabajo, las relaciones laborales en la empresa. Así que, pues sin más preámbulo, vamos a empezar. Son 11 los puntos que traigo preparados para ustedes, que desde mi punto de vista, no quiere decir que sean los únicos, son los que representan los principales retos, los principales desafíos para las áreas que administran las relaciones laborales en las empresas para este año 2023. Y bueno, pues ya estamos a día 19, ya tenemos 19 días del nuevo año, que insisto, el 2022 no fue muy diferente al 2021, al 2020, donde pues nos alcanzó esta pandemia, donde hemos tenido... Hola, Jazz. Perdón, está ahí un micrófono.
Aquí ya reactivé mi audio. Creo que se silenció por el micrófono que se abrió. Espero que me escuchen bien. Entonces, decía yo que el 2022, después de 2 años que le antecedieron con este tema que nos alcanzó de la pandemia y que nos impactó pues, en la seguridad y salud en el trabajo, nos impactó en temas inflacionarios, nos impactó en temas donde no podíamos sostener la plantilla completa de la gente con las empresas cerradas, aquellas que eran de las llamadas no esenciales, por lo que el gobierno federal determinó llamar o publicó esta declaratoria de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor. Así lo determinó anteriormente, o la ley incluso nos podía llevar a otra nomenclatura, ¿no? Pero bueno, decidió llamarla así, ¿no? Una declaratoria de emergencia sanitaria. La Ley Federal de Trabajo habla de la figura de la contingencia sanitaria, pero aquí le hablaron o lo trataron como emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor. Y bueno, no me entretengo en platicarles todo lo que esto nos implicó, ¿no? El tema, recordarán de los semáforos y ya el problema ya no era si era o no era esencial, ahora es pues sí soy esencial o no soy esencial, pero además mi entidad federativa está en rojo, está en amarillo, está en verde. De verdad ha estado muy complicado. Las áreas de recursos humanos cada vez se han tenido que volver mucho más integrales, ¿no? Para comprender de muchos y más diferentes temas. Y aunque no viene aquí, yo se los dejo como un primer reto, que ahora pienso. El primer reto es fortalecer y robustecer el área de recursos humanos o el área que administra las relaciones laborales. No hablo de crecer el área, no hablo de tener más personal, hablo de tener esa capacidad de entender lo que está sucediendo y de implementarlo conforme a lo que vaya necesitando la empresa, de tal manera que no generemos contingencias innecesarias, ¿no? Entonces, pues se apagó este año, tenemos 19 días con el 2023 y precisamente tenemos todavía pues muchos días por delante de este año, y para eso es que queremos, o particularmente quiero, acercarles estos inicialmente 11, ya fueron 12 porque ya les di un primer reto que no traía en la presentación, pero sí me parece que es fortalecer el nivel de familiarización con toda la información que se está moviendo de las áreas de recursos humanos, ¿no? Dominarlos, conocerlos, estar familiarizado y si no, apoyarse, ¿no? En diferentes especialistas, ya sea internos o externos, de tal manera que no se nos vaya ninguna, porque son tantas las cosas y tantos los cambios que se están sufriendo que podemos pasar por alto alguno que nos genere un problema a futuro. Y bueno, voy a entrar con este primero que terminó siendo ya el segundo tema, pero lo voy a dejar conforme a la presentación que traigo, este primer tema, y es el de la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, ¿no? Que no es un tema nuevo, que no es del 2023, pero que en el 2023 llega la fecha fatal, ¿no? Decimos los abogados que no hay plazo que no se cumpla ni término que no llegue, y el término de este procedimiento inédito llega el 1 de mayo del 2023. Por eso es importante y por eso es un primer desafío para las áreas de recursos humanos. A través de este procedimiento de consulta, que en la siguiente lámina voy a explicar un poquito más a detalle, es que los centros de trabajo tendrán que entrarle a la nueva inercia del marco jurídico, del nuevo andamiaje jurídico en materia de libertad sindical y de negociación colectiva. Las reglas ya cambiaron, las reglas y la cancha que tuvimos por muchas décadas en este tema, donde existían estos contratos, no es noticia para nadie y seguramente muchos de ustedes los tienen todavía, pues existían estos contratos llamados de protección, contratos inactivos, contratos blancos, como le quieran llamar. El punto eran estos contratos mediante los cuales pagábamos una anualidad al sindicato, el que eligiéramos nosotros. No había una vida sindical activa en la empresa, inclusive ni los trabajadores de nuestro propio centro de trabajo sabían de la existencia de un contrato colectivo, pero era el antídoto, era la medicina para erradicar esta pues dinámica de extorsión de los sindicatos, donde sin más ni más se acercaban al centro de trabajo y nos llegaban incluso a emplazar a huelga
con desde luego la posibilidad de cerrar y suspender las actividades en el centro de trabajo por por el interés de decir, ¿no? O de sostener ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que representaban los intereses de nuestros trabajadores cuando ni siquiera los conocían, cuando ni estaban afiliados a su sindicato, pero sostenían esa afirmación categóricamente, y por cómo estaba redactada la ley, la autoridad, la Junta Local o Federal de Conciliación y Arbitraje en aquel entonces, pues creía, ¿no?, en el dicho del sindicato, fíjense, sujetos en los cuales pues les depositaban absoluta confianza, caray, como si no supiéramos de qué se trataba la historia, y le daban entrada a su emplazamiento a huelga cuando ni conocían la empresa ni a los trabajadores, y atendimos en la firma varios asuntos donde se tenía que litigar en la Junta estos procedimientos especiales de huelga porque exigían la firma de un contrato colectivo. Eso con las nuevas reglas se acabó, y que lo voy a explicar un poquito más adelante en la siguiente lámina. Lo importante en esta primera lámina es dejarles estos dos datos que la propia Secretaría del Trabajo se ha encargado de difundir desde el año 2019. Este procedimiento de legitimación es una consulta que consiste en preguntar a nuestros trabajadores, existiendo desde luego un contrato colectivo de trabajo, reitero, no importa si ese contrato era de protección o si ese contrato era activo, si había real y auténtica vida sindical. Se consulta mediante este procedimiento a los trabajadores para que, primera novedad, es una consulta inédita. Segunda novedad, mediante un voto libre, personal, directo y secreto, puedan votar sobre si aceptan o no aceptan, si validan o no validan el contenido del contrato colectivo de trabajo existente en la empresa. Entonces, si tu empresa es de las que funcionaba en esta dinámica donde nada más pagabas la anualidad y tenías ese seguro de contrato colectivo de protección, porque al haber un contrato colectivo de protección, justo de lo que se trata es que si algún otro sindicato quería meter una solicitud de firma de contrato colectivo, la Junta de Conciliación le iba a decir, no se puede porque ya existe un contrato colectivo. Ese era el secreto, esa era la estrategia técnica para cerrarle la puerta a los sindicatos justo con un contrato colectivo de protección. Sin importar si era de protección o era activo, viene esta consulta y ahora voto libre, personal, directo y secreto es que tiene que votar el trabajador este contrato colectivo. Y el segundo punto importante es que en este año 2023 precisamente se vence el plazo, es decir, llega el término para que los contratos colectivos que existan en la actualidad en el país, y perdón que sea tan vehemente en esto, no importa si tu contrato es de protección o es real, activo, auténtico, esos contratos se van a tener que consultar y la fecha límite es el 1 de mayo del 2023. Dándole un poquito de explicación a este tema de la legitimación, todo viene a partir de una reforma constitucional. Insisto, este tema no es nuevo, viene desde el 2017, cuando se hace una reforma sustancial, ¿no?, de gran calado al artículo 123 de la Constitución en su apartado A, que para quienes no lo saben o no son abogados, es la columna vertebral del derecho laboral en nuestro país. Se hacen reformas, algunas fracciones, y lo que se resalta para efectos de la plática son los puntos que ven aquí con estas viñetas. Para celebrar ahora ya un contrato colectivo de trabajo, antes no, fíjense en qué mundo estábamos. Antes no se requería que un sindicato acreditara que representaba realmente a tus trabajadores en la fuente de trabajo, pero hoy sí, a partir del 24 de febrero del 2017, dice la Constitución, ¿no?, en sus diversas fracciones, para celebrar un contrato colectivo de trabajo, una organización sindical va a tener que acreditar que representa a tus trabajadores. Esa es una muy buena noticia para las empresas. Segundo, el procedimiento y requisito que establezca la ley para asegurar la libertad sindical y negociación colectiva, así como los intereses legítimos de los trabajadores y patrones, debe de garantizar, entre otros, un principio fundamental laboral,
el principio de representatividad. Si yo como sindicato me ostento como esta figura que detenta el interés mayoritario de mis trabajadores sindicalizados o de los trabajadores sindicalizados en un centro de trabajo, pues no basta que lo diga, no basta que lo afirme como antes. Ahora lo voy a tener que demostrar. Para poder demostrar esta representatividad, hoy en día ya existe un nuevo documento, ¿no? Para el futuro, digamos, que se llama constancia de representatividad. Es decir, si hoy un sindicato quiere quiere celebrar primero un contrato colectivo con mi empresa, ya no es de que se va a la junta para empezar, porque las juntas ya no son las responsables de dirimir los conflictos individuales o colectivos en materia laboral. Esto lo veremos más adelante porque es otro desafío. Ahora son los tribunales laborales de competencia local o federal. Ahora van a tener que demostrar con esta constancia de representatividad que cuando menos el 30% de los trabajadores de mi centro de trabajo, 30% de mi base trabajadora sindicalizable, está afiliada a ese sindicato. Con eso se garantiza el principio de representatividad. Esta solicitud de registro de un contrato, el voto de los trabajadores, ya lo había enunciado, es mediante una votación o una consulta libre, personal, directa y secreta. Y todo este procedimiento ahora entra en la cancha laboral una nueva autoridad, un nuevo organismo público descentralizado. Para el año 2017 no sabíamos cómo se iba a llamar, lo supimos a partir de mayo del 2019, que es cuando se hacen las reformas a la Ley Federal del Trabajo para darle cauce a las reformas constitucionales de las que les acabo de platicar, y ahora sabemos que se llama Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este es el nuevo organismo que hoy por hoy administra, regula, atiende todos los temas colectivos del país, depósito de reglamentos interiores de trabajo, la expedición de tomas de nota, registro de nuevos sindicatos, expedición de constancias de representatividad, expedición de constancias de legitimación, es decir, del tema en el que estamos hablando, esta consulta que se le dio, como lo pueden ver en el punto número 2, en la reforma legal a la Ley Federal del Trabajo, donde se baja todo el andamiaje, toda la estructura normativa para poder aterrizar esas grandes reformas constitucionales de las que les acabo de platicar, entre ellas el tema colectivo que están viendo en pantalla. El 1 de mayo se expide, ¿no? Se publica en el Diario Oficial de la Federación estas reformas a la Ley Federal del Trabajo, que fueron muchísimas. Es la reforma más grande que se ha hecho a la Ley Federal del Trabajo, porque no solamente fue la parte colectiva, también fue la parte procesal. Ya entraremos en ello más adelante. Lo importante aquí, y que quiero decirles, es que en el artículo 11º transitorio, para quienes no lo saben, los artículos transitorios de una reforma publicada son los artículos que nos dicen el cómo se va a llevar a cabo esas nuevas disposiciones. Y el artículo 11º transitorio de esa reforma a la Ley Federal del Trabajo, insisto, estableció que estableció que los contratos, depositados ante las juntas de conciliación y arbitraje, como puede ser el tuyo o como fue el tuyo, ya sea de carácter o de competencia federal o local, se tenía que respaldar por los trabajadores cuando menos una vez en el periodo comprendido del 1 de mayo del 2019 al 1 de mayo del 2023. Es decir, se dieron 4 años para poder llevar a cabo este procedimiento de consulta extraordinario, inédito y único, que se llama legitimación de contratos colectivos de trabajo. Y este procedimiento, esta consulta, se tenía que hacer entre el 1 de mayo del 2019 y el 1 de mayo del 2023. Por eso digo, no es un tema nuevo. Lo nuevo es que en este ejercicio, en esta anualidad calendaria, es cuando llega el término. Por eso es el desafío y por eso lo traigo a esta plática. Esto que les comento de la legitimación de las reformas en materia colectiva, durante los últimos años he dado varias pláticas aquí en UNIDEM y he explicado de qué se tratan, por lo que no ahondo más,
pero tenía que dar un par de pasos atrás para llegar al punto de la importancia de por qué era un desafío esto de la legitimación de contratos colectivos en el año 2023, toda vez que llega el término fatal. ¿Y por qué es tan importante? Porque el 1 de mayo del 2023, aquellos contratos colectivos de trabajo que no se hayan legitimado, que no hayan pasado por este procedimiento de consulta que les acabo de explicar, que organiza el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que tiene que ser solicitado por cada uno de los sindicatos que tengamos en el centro de trabajo, no es un procedimiento que tengas que organizar tú como empresa. Incluso si tú lo organizas, estás violando un derecho fundamental colectivo, que es la no intervención de la empresa en la negociación colectiva y en la libertad y democracia sindical. Estaremos hasta violando convenios internacionales de la OIT, como podría ser el 89, el 87 o el 98, perdón. Entonces, no nos podemos meter, pero tenemos que conocer de qué va este procedimiento, que viene esta fecha límite, y desde luego tenemos algunas obligaciones específicas en este procedimiento del cual no somos parte, somos observadores. Y la consecuencia importante que debemos de entender es que si el contrato colectivo de trabajo que está en tu empresa hoy, reitero, de protección, no importa, o activo, si para el 1 de mayo de este año no fue consultado vía este procedimiento que les explico, la consecuencia es que se da por terminado, por decreto presidencial, mediante este acuerdo administrativo, donde el presidente de la República publica las reformas a la Ley Federal del Trabajo. Viene este artículo de 11º transitorio, donde obliga a consultar todos los contratos colectivos del país, que se estima son aproximadamente 500,000 contratos colectivos de trabajo en todo el país, tanto de protección como reales, activos, auténticos. Y esos 500,000, ese 500,000 de contratos, son los que ya se tuvieron que empezar a legitimar desde hace 4 años. Porque llegado el 1 de mayo, los que no se haya demostrado que fueron consultados y que se extendió una constancia de legitimación, es decir, que ese contrato colectivo ya fue consultado y que la mayoría de nuestros trabajadores votó a favor del contenido de ese contrato colectivo, y para ello se da un documento, se expide un documento, ese contrato colectivo el 1 de mayo se archiva, ya no existe, desaparece de la vida jurídica. Lo único que quedan son aquellas prestaciones, porque no pueden desaparecer por ser derechos adquiridos, que se hayan pactado en ese contrato colectivo, pero tu empresa quedaría ya sin contrato colectivo. Y es importante que lo sepas, porque quizá para junio tú sigues pensando que traes tu contrato colectivo de protección y ya no va a ser así. Ese contrato se archiva, se da por terminado. Entonces, me tuve que detener un poco en este tema porque es de mucho alcance, y en unos minutos traté de darles las pinceladas más importantes de lo que es el procedimiento de legitimación, su alcance, importancia, impacto. Y simplemente, para cerrar con este primer desafío, este es un ejemplo real de una boleta de votación de un procedimiento o de una consulta de legitimación de un contrato colectivo de trabajo en una empresa. Sí, estos formatos, estos documentos no los hace cada sindicato, son formatos que expide el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es el que vigila, regula, administra y gestiona todo el procedimiento de legitimación. Incluso es observador. Al momento en que se organiza la votación o la consulta, el centro acude, ¿no? A llevar a cabo este procedimiento, que puede también incluso ser verificado por un notario público, ¿no? Entonces, solamente les dejo esta boleta que, como pueden ver, es muy sencilla. Simplemente se le hace una pregunta a toda nuestra base trabajadora sindicalizada o sindicalizable. ¿Apruebas el contenido de tu contrato colectivo de trabajo? ¿Sí o no? No hay más. Dice el recuadro, si votas sí, manifiestas estar de acuerdo en que el contrato colectivo de trabajo vigente se mantenga en tu empresa. Si votas no, por otro lado dice, manifiestas estar de acuerdo en que el contrato colectivo de trabajo vigente que tienes en tu empresa se da por terminado. Se conservan en tu favor las prestaciones y condiciones de trabajo, pero el contrato se acaba, se archiva.
¿sí? Mediante un procedimiento administrativo, porque el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, al ver que no se llevó favorablemente un procedimiento de legitimación y que la mayoría de la base trabajadora sindicalizada votó por el no, pues mediante un acto administrativo da por terminado ese contrato colectivo de trabajo. Sí, entonces, este es el primer desafío. Muchas empresas ya hicieron sus procedimientos de legitimación, otras no las han hecho y pues aquí viene un desafío importante que lo vamos a ver en la siguiente lámina. ¿Estás obligado a llevar a cabo el procedimiento de legitimación, sí o no? ¿Te conviene hacerlo, sí o no? Ahorita lo voy a explicar de manera pues muy genérica. Lo que les quiero dejar a propósito de esta lámina son algunos datos duros. 500,000 contratos colectivos son los que existen, ¿no? O existían antes de arrancar con este procedimiento de legitimación, para que más o menos lo dimensionen. Al momento, esto se preparó el mes pasado, es decir, al mes de diciembre, ¿saben cuántos contratos colectivos de trabajo se habían legitimado? Habían pasado favorablemente esta consulta. 1.7% de ese 500,000 ha sido legitimado. Es decir, los trabajadores lo han apoyado, lo han avalado y el Centro Federal ha extendido esa constancia de representatividad. Y los demás, pues llegado el 1 de mayo, si no fueron consultados favorablemente, se archivan. ¿Puede organizarse una nueva consulta para legitimar el contrato? Sí, sí se puede, mientras no llegue la fecha del 1 de mayo. Se han realizado hasta el mes pasado 19,000 consultas. Ha organizado el Centro Federal a propósito de la legitimación, con una participación del 87% de los trabajadores que con derecho a votar, que están en esos padrones de las diferentes empresas y en consecuencia han sido consultados 2.1 millones de trabajadores sobre este procedimiento de legitimación. ¿Estás o no de acuerdo con tu contrato colectivo de trabajo? Ese es el primer desafío para las áreas de recursos humanos. Llevar a cabo, si fuera la decisión, y ahorita este tema 2 viene muy amarrado, hacen simbiosis el tema 1 y 2, pero si la estrategia de la empresa fue legitimar el contrato colectivo de trabajo, entonces el desafío es ese. No participar, pero sí observar, sí cumplir con nuestras obligaciones, cuidar cómo se va a llevar a cabo ese procedimiento, porque seguramente o factiblemente será llevado a cabo en la empresa, ¿no? Obviamente hay que establecer los días, los horarios, si tenemos turnos, si tenemos operación en diferentes empresas, ¿no? En diferentes entidades de la República, se va a llevar a cabo de manera simultánea, es decir, tiene su complejidad. Pero hasta ahí lo dejo porque cada uno de estos desafíos puede darme para la hora y media, ¿no? Entonces, a los que me conocen saben que luego me extiendo, me voy como hilo de media porque es tanta la información que existe y que no me quiero guardar nada y que les quiero compartir, que luego pues cada tema me toma más del tiempo que me gustaría. Entonces ahí cierro el tema de la legitimación de los contratos colectivos de trabajo. Ya expliqué por qué es un desafío, ya expliqué en qué consiste y ya dije cuál es la fecha fatal. 1 de mayo del 2023, habremos de estar atentos porque ese día seguramente se va a publicar ese día o al día siguiente cuántos contratos colectivos en realidad quedaron ahora sí legitimados. Se estima que no va a ser más del 3% del 500,000 de contratos que existían. No creo que superen los 15,000 contratos colectivos que queden a partir del 2 de mayo del 2023. Dejo aquí este primer desafío y voy con el segundo. El segundo desafío que yo considero deben de tener todas las áreas de recursos humanos para este año es, por lo que ya expliqué y por las nuevas reglas en materia de negociación colectiva y sindical, es definir y concretar acciones y planes para llevar a cabo una negociación colectiva auténtica. Si legitimamos el contrato colectivo de trabajo, está muy bien, ya se legitimó, el sindicato que teníamos de protección ya quedó formalmente establecido, o a lo mejor no fue ese sindicato y fue otro el sindicato, pero ya está en la empresa de manera formal con un contrato colectivo legitimado. Ahora, ahí no se acaba la historia. Ahora lo que sigue es ver cómo vamos a gestionar las nuevas reglas a partir o a propósito de la negociación colectiva auténtica. Hay una empresa que hace un par de días nos buscó, concretamente la búsqueda fue para esto. Oye, necesito que nos capaciten
para ver cómo vamos a llevar a cabo la negociación colectiva auténtica, porque antes en la empresa pues, era un contrato de protección. No había vida sindical activa. Hoy ya empezamos a tener en las plantas delegados sindicales. Estamos teniendo problemáticas porque pues, los mandos medios altos no están acostumbrados a la existencia del sindicato y estamos teniendo problemas. Claro, por eso es un desafío. Tenemos que tener acciones, tenemos que tener programas, tenemos que tener estrategias, planes de cómo se va a llevar a cabo la negociación colectiva auténtica. Y si tú me dices, es que mi empresa es muy pequeña y aquí pues ni contrato colectivo va a haber, porque nunca he tenido, porque sí lo tenía, pero no se va a legitimar, no importa. El hecho de que no tengas contrato colectivo de trabajo no implica que no tengas que cuidar y gestionar adecuadamente la negociación colectiva en tu centro de trabajo. Si tienes más de 2 personas en tu centro de trabajo, ya tienes que entender estas nuevas reglas para negociar colectivamente con tu personal. Aquí les quiero abrir un poco la Y, porque un plan es el que tendrán que seguir aquellas empresas que tienen un contrato colectivo de trabajo y que después del 1 de mayo van a continuar con un contrato colectivo de trabajo. Y una estrategia distinta es la que van a seguir aquellas empresas que no les interesa tener contrato colectivo, que su personal, sus trabajadores no les interesa porque, ojo, la decisión de si hay o no contrato colectivo de trabajo, perdón, pero no es de ustedes, no es de la empresa, no es del empresario. Auténticamente y bajo las nuevas reglas de la negociación colectiva auténtica, quienes toman esa decisión son sus trabajadores. Hay muchos trabajadores que no les interesa formar parte de un sindicato, no les interesa que les quiten cuotas sindicales, no les interesa tener que un delegado sindical, no les interesa. ¿Eso es válido? Claro que es válido. Y habrá que respetar esa voluntad. Y esa empresa entonces, ¿qué va a hacer? Tan fácil como operar sin contrato colectivo de trabajo. ¿Por qué? Porque los trabajadores de la empresa decidieron no tener una vida sindical interna, que eso no quiere decir que no haya una negociación colectiva. Para negociar colectivamente no necesitas tener un sindicato. Si hay un sindicato es a través de ellos, son los interlocutores. Pero si no hay sindicato, la negociación colectiva la puedes hacer tú directamente. Ahorita voy a hacer un par de precisiones. Entonces, primer supuesto, si tú tienes un contrato colectivo de trabajo, aquí otra vez nos abrimos a 2 aristas. Si tú tienes un contrato colectivo y ese contrato colectivo es de protección, vas a tener que tomar, o a lo mejor ya tomaste decisiones importantes. Ese contrato colectivo de trabajo que era de protección, que tu gente no conocía, que nada más pagabas una anualidad, ¿lo vas a abrir o no lo vas a abrir? A propósito del procedimiento de legitimación que les expliqué. ¿Qué es esto de abrir o no? Pues dárselo a conocer a tus empleados. Abrirlo al mundo, abrirlo a tus trabajadores, abrirlo una fuente de trabajo, darlo a conocer, pues. Porque los trabajadores, si se les va a consultar sobre ese contrato colectivo, van a tener que votar si están de acuerdo o no. ¿Con qué? Pues con el contenido del contrato. ¿Y cómo voto si estoy de acuerdo o no si no lo conozco? Entonces le vas a tener que dar una copia a tus trabajadores de ese contrato para que puedan votar si sí o no. Entonces, aquí viene el primer desafío. Ese contrato colectivo que tuviste en el cajón por años, ¿lo vas a abrir? ¿Conviene abrirlo? ¿Conviene abrirlo a tu base trabajadora? Cada empresa va a tener que tomar su decisión de la mano de asesores internos o externos para ver qué es lo que les conviene. Pero si vas a abrir ese contrato colectivo, la segunda pregunta es, ¿lo vas a abrir con el ánimo de que el sindicato con el que has trabajado por años sea el que se quede en la empresa? Si es así, acuérdate que la decisión no es tuya. Entonces va a tener que haber una estrategia para darle fuerza e impulso a ese sindicato que tus trabajadores no conocían, para que cuando llegue el momento de la consulta y tengan que votar si sí o no, pues voten conforme a lo que tú estás buscando y tu estrategia. Es decir, voten a favor del contrato colectivo, se quede el sindicato y se quede el contrato. Vas a tener que hacer un trabajo coordinado, extraoficial, por debajo de la mesa, perdón que lo ponga así, porque tú directamente como patrón no puedes intervenir en la vida sindical a efecto de facilitarle a ese sindicato con el cual tú te sientes cómodo para que legitime ese contrato colectivo de trabajo. Quizá tu opción es que tienes un contrato de protección, que te interesa continuar con un contrato colectivo porque así lo has
percibido en tu base trabajadora, pero no te interesa quedarte con el sindicato que has estado y entonces habrá que traer a uno nuevo. Pues ahí habrá que hacer otra estrategia. Nosotros tenemos 5 meses trabajando con una empresa de la industria textil, donde su decisión fue, fíjense, tenían un contrato colectivo de protección durante años, durante décadas, por interés y por decisión de los trabajadores y por considerar que era la mejor estrategia, se decide continuar con un contrato colectivo, pero no con el sindicato que lo tenía en ese momento, sino con un nuevo sindicato, con una nueva organización sindical. Pues ahí hay toda una estrategia que hacer para acercar a ese nuevo sindicato y que se gane la confianza de los trabajadores y a su vez se deje fuera el sindicato que tenía ahí 40 años, ¿no? Esa es otra estrategia. Pero ¿de qué va a depender qué vas a hacer? De qué es lo que tú consideras que es lo mejor para tu fuente de trabajo. Insisto, la decisión no es completamente tuya, pero en una estrategia se pueden llevar las cosas de uno o de otro lado. Dejo el supuesto de que tienes contrato colectivo de protección y ahora me voy al supuesto de que tienes contrato colectivo de trabajo auténtico. Hay vida sindical, hay representación sindical. Bueno, pues aquí vas a tener que también hacer una estrategia para, en coordinación con ese sindicato, ¿no? Con el que ha estado contigo, antes del 1 de mayo, se lleve a cabo una estrategia para que se logre legitimar en la consulta ese contrato colectivo de trabajo y que los trabajadores lo validen. Porque ¿qué pasa si los trabajadores no lo validan? Pues el sindicato con el cual estabas cómodo en trabajar no se va a quedar con ese contrato colectivo. Y entonces aquel sindicato que sí tenga la representación o logre acumular la representación de tus trabajadores, cuando menos en un 30%, cualquier sindicato, si tú no legitimas el contrato que tienes, va a poder solicitar esa constancia de representatividad como paso 1 para, al demostrarle a la autoridad que tiene el 30% de los trabajadores de tu empresa afiliados a su organización, una vez teniendo ese documento de constancia de representatividad, ir al paso 2, que ahora sí es emplazarte a huelga para firma de contrato colectivo de trabajo. Todo esto, insisto, son estrategias que tienen que ser quirúrgicas. Ahora tenemos un supuesto distinto. En este supuesto se ha decidido o yo no tengo y nunca he tenido contrato colectivo de trabajo. Bueno, no tener contrato colectivo de trabajo, ya lo había dicho, no implica que no debas de aperturarte y de disponerte a que haya una negociación colectiva en tu centro de trabajo. Porque si tú te niegas a esto conforme a las nuevas reglas, es muy susceptible tu centro de trabajo que algún trabajador que se llegue a colar o trabajadores que ya hayan estado sindicalizados, que le conozcan un poco a este tema, van a empezar a mover las aguas y van a empezar, quizás sin que tú te enteres, a acercar a un sindicato a tu fuente de trabajo y cuando menos cuenta te des, ese sindicato ya afilió al 30% de tus trabajadores y entonces te van a exigir la constancia de representatividad. Entonces, aquellas empresas que decidan trabajar sin contrato colectivo de trabajo, ya sea que lo tuvieran y en adelante no lo quieren hacer o que nunca lo hayan tenido, una recomendación que les puedo hacer es conformen lo que hemos denominado en el despacho un comité de negociación colectiva. Esto no viene en la ley, para que no vean, ¿eso en qué artículo viene? No, no viene en la ley. Es una estrategia pragmática en nuestra experiencia, donde si tú abres un vínculo, un canal de comunicación, un puente entre tus trabajadores y tú, ¿no? Mediante estrategias específicas, cuidadas, definidas de cómo hacer este trabajo, de este comité, al atender las inquietudes de tu base trabajadora, solucionarlo, abrir el diálogo, esa es la negociación colectiva auténtica, entonces no les va a interesar afiliarse a un sindicato. Entonces, ahí está el segundo desafío, ¿no? Que les quería traer, y con esto cierro, ¿no? En el desafío 1 y 2, un poquito lo de los temas colectivos, que es un poco duro, ¿no? Que es un poco sobrio, pero que no puedo no traerlo a la mesa, porque es uno de los grandes desafíos, me parece, de este año. Aterrizar, ¿no? Cambiarnos el chip del tema de la negociación colectiva, que ya la tenemos que llevar a cabo,
si legitimo o no legitimo, y una vez legitimado, pues ahora hay que entender esta nueva dinámica de cómo me voy a comunicar con el sindicato, ¿no? Por eso les digo que el punto 1 y 2 son una simbiosis. Esa legitimación sería el primer paso para después ir a la negociación colectiva auténtica, o no entro a la legitimación, pero de todas formas voy a tener que ir a la negociación colectiva auténtica, ya sea con un nuevo sindicato y un nuevo contrato, ya sea sin un contrato colectivo. Se abren muchas hipótesis aquí que cada una tiene sus matices y por eso me resultaría difícil darles como una receta única. Aquí lo importante es entender que el panorama cambió y que ahora nos tenemos que adaptar y ajustar para tomar buenas decisiones y que no tengamos una problemática futura. Dejo ahí estos dos primeros temas y me voy con el tercero, y el tiempo ya empieza a hacer de las suyas. Familiarización con el nuevo sistema de justicia laboral. Sin duda este es otro reto que tampoco es nuevo. Como ustedes saben, y también di pláticas ya en años anteriores para explicar en qué consiste el nuevo sistema de justicia, y no me voy a detener en hacerlo, haré un par de comentarios nada más, si no el tiempo no da. Pero recordarán que desde el 2017, en esa famosa reforma de la cual hablé de gran calado, no solo se movieron los andamiajes del tema colectivo, también se movieron los andamiajes del tema individual y procesal. Y a esto me quiero referir porque se entró en vigor lo que se llama el nuevo sistema de justicia laboral, y entró en vigor de manera paulatina, de manera gradual, en 3 etapas, y que empezó la primera el 3 de noviembre del 2020, con las primeras 8 entidades federativas donde le entraron al nuevo sistema de justicia laboral. Y pues, ¿qué creen? El Estado de México entró dentro de ese primer grupo. Nosotros como entidad federativa fuimos la punta de lanza de esta reforma constitucional por 2 razones. Una, porque entramos en el primer, como en el G8, ¿no? En el grupo de los 8 estados o entidades federativas que arrancaron con el nuevo sistema de justicia laboral, que es una historia totalmente diferente al de las juntas. Y otro, que dentro de ese G8, el que lideró fue el Estado de México. El Estado de México ha sido consultado por más de 25 entidades federativas para preguntarle cómo le estás haciendo, cómo le hiciste, porque el modelo está siendo replicado en muchos estados. Las cosas se hicieron muy bien en el Estado de México, tanto en el Poder Judicial de la entidad como en la Secretaría del Trabajo de la entidad, y hemos sido el ejemplo para que se acerquen otras entidades para decir, ¿cómo le hiciste? Porque yo también lo quiero hacer así. Entonces, por eso es que para nosotros no es nuevo. Desde el 3 de noviembre del 2020 ya entró el nuevo sistema de justicia laboral. Ya no eran las juntas las que recibían las demandas, ya no se atendían estos temas ante estas autoridades que conocimos todos, ante la Junta de Cuautitlán, la de Catepec, la de Toluca, la de Tlanepantla, ya no. Ahora lo tienen los tribunales laborales. El procedimiento cambió por completo. Ahorita daré algunos comentarios, pero a lo que quiero referirme es que por eso el tema no fue nuevo para nosotros. Los que nos dedicamos a esto, tenemos ya pues 2 años de experiencia en el nuevo sistema. Toda la experiencia que pudieron haber tenido abogados de 40, 50 años litigando la materia laboral, este sistema nos los redujo a que hoy el abogado que más experiencia puede tener laboral en el nuevo sistema de justicia laboral es de 2 años, no más, y los acaba de cumplir el 3 de noviembre del 2022, ¿no? Son 26 meses, es lo máximo que pueden tener los abogados laborales. Ahora, si te tocó la entrada en vigor de la reforma en los últimos estados, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues tienes meses en el nuevo sistema. La segunda etapa entró el 18 de noviembre del 2021, fue la fase 2, y la fase 3 entró el 3 de octubre del 2022, ¿no? Y ahí entró la Ciudad de México. Entonces, ya entró desde el 3 de noviembre del 2022, ahora sí, todas las entidades federativas tenemos este nuevo sistema, pero insisto, unas tienen más experiencias o mucho más experiencia y bagaje que otras. De manera rápida,
comento que el nuevo sistema de justicia laboral tiene dos principales ejes. Olvídense ya, quítense el chip de lo de las juntas de conciliación, eso ya aquí ya no funciona en el nuevo sistema. Lo primero es que ahora hay una conciliación prejudicial obligatoria. Ya no puede el trabajador llegar de manera directa a demandarnos como antes, que te enterabas a través de la junta que te habían demandado, la junta federal o local, te llegaba la copia de la demanda, te llegaba un oficio donde se llama auto de admisión de demanda o auto de erradicación, donde palabras más, palabras menos, se tenía por presentada una demanda, el nombre del trabajador, los demandados y señalaban una audiencia, que a lo mejor te llegaba la notificación hoy y la audiencia era en 6 meses, no es por exagerar, o sea, claro que podía ser así. Eso ya quedó en el pasado. Hoy, si un trabajador nos quiere demandar, antes de judicializar el asunto, ahora tiene que pasar por una aduana que se llama conciliación prejudicial obligatoria. Esta conciliación prejudicial se lleva en las empresas de carácter federal, las que llevan actividades de carácter federal, desde luego bajo la óptica de la Ley Federal del Trabajo o de la propia Constitución. Si quieren saber si mi empresa es de carácter o de competencia federal laboralmente hablando, habrá que echarse un clavado al artículo 123, apartado A, hablo de la Constitución, fracción 31. Ahí viene todo un catálogo de las industrias que son de competencia federal. Y este mismo artículo se transcribió en el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo, y ahí vienen todas las industrias, sectores y tipos de empresas que pertenecen a la competencia federal. Si tu empresa cae en uno de esos supuestos, la autoridad que va a llevar a cabo este procedimiento de conciliación prejudicial es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Es correcto, el mismo del que platiqué hace rato. Este organismo público descentralizado va a tener la obligación de llevar a cabo la conciliación prejudicial obligatoria de las empresas de carácter federal y llevar todo el tema sindical, colectivo, del cual les platiqué, no a nivel federal, sino de todas las empresas sin importar la competencia, sea de carácter local o federal. Entonces, no los confundo más para no ser lo técnico, pero esta conciliación prejudicial obligatoria, si tu empresa es de carácter federal, lo lleva el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Si tu empresa es de carácter local, lo lleva el Centro de Conciliación Local. En nuestro caso, el Centro de Conciliación Laboral del Estado de México. Entonces, este filtro, esta aduana, no se puede brincar, salvo casos muy excepcionales que vienen en la ley. Para los abogados que hoy están aquí conectados, las pueden encontrar las causas de excepción de la conciliación prejudicial obligatoria en el artículo 685 ter, si no mal me acuerdo, 685 ter. Son, no recuerdo, a lo mejor 5 o 6 causales excepcionales. De ahí en fuera, cualquier conflicto que hay en tu centro de trabajo y que el trabajador te quiera demandar, primero tiene que ir al Centro Federal o Local de Conciliación a exponer su solicitud, y a ti te tendrá que llegar una solicitud de conciliación prejudicial obligatoria, donde te van a señalar una audiencia de conciliación, misma que se deberá de atender. ¿Y de qué se trata esto? De tratar de avenir a las partes. La obligación del trabajador es de acudir personalmente. Esta oportunidad para verlo cara a cara y tratar de negociar. La empresa, desde luego, se puede presentar a través de sus apoderados, de sus abogados, cosa que recomiendo, porque es una audiencia de conciliación que lleva ciertas formalidades, pero es la oportunidad, para decirlo de manera muy coloquial, de tratar de arreglar el asunto antes de que demande. Esta primera novedad es lo que implica la primera fase del nuevo sistema de justicia laboral. Solamente les voy a dejar algunos datos al mes de diciembre. ¿Cómo va el tema de la conciliación? ¿Está siendo funcional? ¿Está siendo productivo? Bueno, pues el Centro de Conciliación de la Ciudad de México, que tiene operando octubre, noviembre y diciembre, ha reportado que lleva un 82.15% de efectividad. Es decir, de cada 100 trabajadores que se acercan a presentar su denuncia, su queja, y se hace este esfuerzo conciliatorio prejudicial, el 82% de estos conflictos se están logrando arreglar en esa instancia. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, es decir, empresas de carácter federal, reporta en sus 2 años y fracción de funcionamiento, porque acuérdense que el centro empezó funciones desde el 2020 en las 8 entidades iniciales,
reporta un 72% de efectividad. Y el Centro de Conciliación del Estado de México reporta un 71.32% de efectividad. Ahí dejo el tema de la primera fase del nuevo sistema y me voy a la segunda. ¿Qué pasa si no se arreglan? ¿Qué pasa si no acuden a la conciliación obligatoria? Es obligatoria, pues para empezar te van a multar, ¿no? La ley establece claramente que hay una multa al patrón que sea debidamente citado de esta conciliación prejudicial obligatoria y no acuda. La multa oscila entre las 50 y 100 UMAS. Ahí hagan sus cuentas con la UMA ya del 2023. Entonces, si no acudes, te van a multar y el trabajador tiene línea abierta para ir, ahora sí, a interponer su demanda, ya no ante la Junta, ante los tribunales laborales, que también existen tribunales laborales de competencia federal y de competencia local. Si el procedimiento de conciliación con tu trabajador fue en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pues la demanda se verá al Tribunal Federal Laboral. Y si el trabajador nos llegó por el Centro de Conciliación Local del Estado de México, la demanda se irá al Tribunal Laboral. Esta es la otra novedad, ¿no? Ya los tribunales laborales, como dato, ya forman parte del Poder Judicial o de la Federación o de las entidades federativas, según sea el caso, lo que no es una obviedad, porque para quienes no lo sabían, las juntas de conciliación y arbitraje no formaban parte del Poder Judicial, que es uno de los 3 poderes de la Unión y que es el que se encarga de dirimir controversias. Fíjense que las juntas de conciliación estuvieron por más de 100 años insertas, ¿no? Infiltradas en el poder ejecutivo de la entidad federativa o de la federación, es decir, aquel poder que encabeza el presidente de la República o el gobernador del estado. Ahora podrán ver por qué se daban tantas problemáticas. No era el poder que de suyo se dedicara a dirimir controversias. Ese es el poder judicial y ahora es el que se encarga de dirimir las controversias. Por eso ahora los juicios laborales ya se llevan ante un juez. El juez ahora sí presencia las audiencias. El juez tiene acceso a todo el juicio desde el principio y ahora pues ya no es como antes. Anteriormente en las juntas, me da un poco de pena decir esto, pero tampoco creo que sea novedad ni que no lo hubieran escuchado, en las juntas de conciliación ganaba el que mejor contara su mentira. Hablo de los trabajadores y hay que decirlo también de las empresas, ahora sí que en todos lados se cuecen habas. Así como había trabajadores, pues desde luego, pues irresponsables, ¿no? Cínicos, que a lo mejor abandonaban el trabajo y además nos demandaban, ¿no? Y bueno, pues había que atender ese juicio y a lo mejor planteaba su demanda de manera tan correcta y la empresa lo atendía tan mal que además terminaba ganando. ¿Por qué? Porque supo contar su mentira. En los tribunales laborales eso desapareció, porque ahora el juez tiene cualquier cantidad de facultades que puede llevar a cabo. ¿Saben para qué? Para llegar a la verdad. Antes se resolvía por la verdad formal, ¿no? Ahora se va a resolver por la verdad real, ¿no? Por la verdad histórica, por lo que en realidad pasó. También había patrones que despedían al empleado y en el juicio decían, no, no te preocupes, mira, regrésate a trabajar, ¿no? La famosa figura del ofrecimiento de trabajo que tantas veces llevamos a cabo en los juicios. Entonces les digo, en todos lados se cuecen habas y aquel patrón que sí lo despidió, si llevaba bien su juicio, terminaba ganando y terminaba no pagándole nada, ¿no? Lo que quiero llevarles a la reflexión y sobre todo a la familiarización es que eso se acabó. Hoy el juez va a hacer todo para llegar a la verdad del conflicto y para ello va a poder mandar citar al de recursos humanos, al director de la empresa, al representante legal, a quien sea, para poder cuestionarlo de manera directa. El juez puede preguntarle al representante legal de la empresa cuando vaya a declarar. El juez puede preguntar directamente a los testigos si le queda alguna duda, si algo no le hace sentido. Como pueden ver, ya no está tan fácil. Si quieren una recomendación mía pragmática, hay que apostarle a la conciliación. El éxito del nuevo sistema de justicia laboral es que se acabe la mayor cantidad de conflictos en la primera instancia, en la conciliación obligatoria, porque si te decides ir a la segunda, ten cuidado con lo que puede pasar,
porque si sí despediste al empleado, posiblemente salga a la luz. Y si no despediste al empleado, también es factible que salga a la luz. Y en ese caso, entonces a lo mejor se aviéntate el juicio. También esto va para los trabajadores. Eso de también ya se acabó o se tendría que acabar el incremento mi sueldo, digo que era el gerente cuando era el auxiliar, digo que mi salario de 25,000 pesos más comisiones, más tarjeta de crédito, más viajes al extranjero, más bonos de productividad, más premios de asistencia, cuando él era de intendencia, digo, sin denostar a nadie, ¿no? Pero ustedes han leído demandas en el sistema anterior que eran verdaderamente inverosímiles. Bueno, hoy ya existen consecuencias para los abogados y para los trabajadores o las empresas que falseen, que exhiban documentos apócrifos, que lleven testigos falsos. Por eso les digo, ya la ley le puso dientes a los jueces. Entonces ya no va a estar tan fácil como antes. Entonces, mi sugerencia práctica es: tratemos de arreglar todo lo que se pueda. Hagamos el esfuerzo, no por justicia, por practicidad. Aquello de lo cual tengamos todos los elementos para demostrar que el trabajador no fue despedido, váyanse a juicio. Váyanse a juicio. Pero tienen que estar con la claridad de la advertencia, que no es como ir a la junta, donde antes íbamos y en la confesional o en la declaración a la que íbamos, nada más era a todo decir que no. Tú di que no. Aquí las preguntas no van a ser cerradas, aquí las preguntas van a ser abiertas y el juez va a poder preguntar. Entonces, si no estamos claros de lo que vamos a hacer, y aquí se necesita mucho la buena asesoría interna o externa, ¿no? O hacia sus empresas para no tomar malas decisiones, pues es importante definir en qué momentos vale la pena romper lanzas e irnos a los tribunales y en cuáles no. Como algunos datos les dejo, en el Estado de México actualmente hay 7 tribunales laborales locales y 4 están por entrar en funciones. A nivel federal, en el Estado de México tenemos 2 tribunales federales laborales, uno con sede en Naucalpan y el otro con sede en Toluca. En el Estado de México actualmente hay 21 jueces locales laborales. Al noviembre del año pasado, en estos 2 años de funcionamiento y un poquito más, los tribunales laborales del Estado de México han recibido 15,384 demandas. Y quieren un dato maravilloso para todos nosotros, que anteriormente un juicio laboral se tardaba en resolver en promedio 4 años, pues el Estado de México, a través de sus jueces laborales, están resolviendo en 5.25 meses. Escucharon bien, y esto se los puedo decir con conocimiento de causa, porque tenemos 2 años litigando estos asuntos. Sí se están resolviendo rápido. Pero aquí les reitero, aquí no está ganando el que cuenta mejor la mentira. Aquí está ganando, por lo general, el que tiene la razón. Entonces, aquí está el tercer reto que les quería yo compartir, que era familiarizarse con el nuevo sistema de justicia laboral por todo lo que esto implica. Reto 4, observancia de derechos humanos laborales y compliance laboral. Miren, el tema de los derechos humanos laborales está en boga ya desde hace algunos años, ¿no? No quiero decir que a partir de que entró la 4T, pero bueno, han estado metiendo reformas que nos han ido complicando y también haciendo justicia a los trabajadores, ¿por qué no? Hay que decirlo. Y hoy el ojo de la Secretaría del Trabajo en las inspecciones está muy fino. Tenemos temas como teletrabajo, tenemos temas como la subcontratación de personal que ya no se puede, ahora es la subcontratación especializada. Bueno, ¿qué les platico? No me quiero distraer en todos estos caminos que se me pueden abrir y que son muy motivadores, pero no es el objeto de la plática, irme para allá. Entonces, lo que les quiero decir es que las áreas de RH deben de estar muy atentas al cumplimiento, la observancia y respeto de todas y cada una de las acciones, obligaciones y prohibiciones patronales que se tienen encaminadas a fomentar lo que la ley denomina a partir de 2019 el trabajo digno o decente, que lo pueden encontrar, si no mal recuerdo, en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, ahí viene definido. Entonces tenemos que estar muy atentos porque tenemos un zoom, ¿no?, de las autoridades nacionales e internacionales en cómo estamos respetando los derechos fundamentales de los trabajadores.
Si quieren algunos ejemplos, pues los tengo aquí en esta lámina. Echen una revisada al artículo 132 y 133 de la Ley Federal del Trabajo, que fue modificado y que te habla de las obligaciones de los trabajadores, te habla de las prohibiciones de los trabajadores, te habla, también hay el 134, te habla de las obligaciones de los patrones, de las prohibiciones de los patrones, y ahora ya se incorporan nuevas cosas como, por ejemplo, este tema de los despidos, que no, está prohibido para los patrones generar o realizar o materializar estos despidos coaccionados para que renuncie una mujer embarazada, por ejemplo, ¿no? O está también puesta como una prohibición la coacción de las empresas para obligar a sus trabajadores a afiliarse a un determinado sindicato o retirarse de un sindicato para intentar controlar a un sindicato. Está también previsto el tema de la capacitación, ¿no? Como un tema trascendente e importante. Está también la figura, para quienes no lo sabían, de la obligación, sí, escucharon bien, obligación desde el 2019 de todos los centros de trabajo de contar con un protocolo para prevenir la discriminación por razón de género y atención en casos de violencia y acoso o hostigamiento sexual y erradicar el trabajo infantil. No les estoy diciendo algo deseable, les estoy diciendo que este protocolo es obligatorio que lo tengan los centros de trabajo. Eso quiere decir que en una inspección te lo pueden revisar. Esto es el compliance laboral. ¿Qué es el compliance? El cumplimiento en materia de trabajo, que es de lo que estoy hablando. Tendríamos que actualizar y modernizar nuestros reglamentos interiores de trabajo, por ejemplo, incorporar el contenido del artículo 2 que les decía, que habla del trabajo digno, decente. Ya tenemos incorporada la figura del teletrabajo, el artículo 330D, nos habla de la obligación de incorporar lo que es el teletrabajo en nuestros reglamentos interiores de trabajo. Hay nuevas disposiciones 422, 423 de la Ley Federal del Trabajo. No entro a detalle, pero ahí están, ¿no? El tema de la no discriminación también como un derecho laboral fundamental por ningún motivo, edad, condición de salud, preferencias sexuales. Esto también nos puede complicar, ¿no? Generar un despido por la edad, porque es mujer, porque está embarazada. Todos estos temas, cuando llegan a los tribunales, los están resolviendo con una figura que complica, ¿no?, a quienes defendemos a empresas, que es la resolución con perspectiva de género o con perspectiva de edad. Es decir, a ver, se trata de una mujer o se trata de una persona de la tercera edad y tienen una protección reforzada. Entonces, ya no basta con que llegues tú como empresa a exhibir la renuncia de la trabajadora que tenía 5 semanas de embarazo, porque el juez ahora se pregunta, conforme a los nuevos principios procesales laborales, principio de realidad, principio de verosimilitud, si es creíble que una mujer embarazada de 5 meses y que es el momento donde más requiere de la seguridad social, haya renunciado a la empresa. Entonces ya no basta que demuestres que sí lo firmó o sí puso su huella. El juez ya hace estos exámenes de razonabilidad, ¿no? Y entonces puede decir, está muy bien, pero no lo creo. Y entonces condeno a la empresa. Por eso es importante lo que les estoy diciendo y sobre todo practicar el compliance laboral, la igualdad de oportunidades, el acceso a la seguridad social, el tener un salario remunerador, capacitación continua, condiciones óptimas de seguridad e higiene. Bueno, ¿qué tal NOM 035, NOM 036? Por ahí ya viene la NOM 037, ¿no? Entonces son temas que tenemos que estar atentos. Hay que respetar los derechos colectivos, todo lo que ya les referí, y no me detengo ahí porque estuve platicándoles ya un ratito de eso. Y como les decía, ya hay un artículo, el 48 bis, que habla de los actos notoriamente improcedentes. Ya te viene el hecho de que no podemos exigir firmar como patrones hojas en blanco al momento de la contratación, no podemos alterar documentos que firmó un trabajador para incorporarle otro tipo de texto, porque eso ya lo pueden valorar como un acto notoriamente improcedente en el juicio. Entonces, ahí está lo del compliance laboral y estar muy observadores al tema del cumplimiento de derechos fundamentales laborales. Vamos con el desafío o el reto número 5. Hay que, desde mi punto de vista, mejorar la capacidad de reacción en materia de inspecciones de la STPS. ¿Y por qué? No les voy a platicar de las inspecciones, pero sí es importante que si no lo tienen identificado,
sepan que desde el 23 de agosto del 2022 se reformó el Reglamento General de Inspecciones de Trabajo y Aplicación de Sanciones, que en el tema que me ocupa como desafío, redujo de manera sustancial el tiempo que se le daba a las empresas para poder demostrar que sí cumplían con obligaciones que en un primer momento de una inspección de la Secretaría del Trabajo no habíamos tenido a la mano, o por decirlo elegantemente, ¿no? Simplemente no lo teníamos, y entonces teníamos la posibilidad de reaccionar. Condiciones, acuérdense que las inspecciones de trabajo son de tres categorías o naturaleza: la de condiciones generales de trabajo, la de seguridad e higiene y la de capacitación, adiestramiento y productividad. Entonces, ¿qué pasaba si por ahí no tenía mi NOM 019? ¿No? Bueno, pues me venía el emplazamiento y me daban a lo mejor, si bien me iba, pues unos 90 días para ponerme yo al corriente y tenía tiempo suficiente. ¿Qué pasa si por ahí no tenía mis DC3, ¿no? Mi DC1, ¿no? En una inspección de capacitación y adiestramiento. ¿Qué pasa si no exhibía la totalidad de los contratos de la fuente de trabajo, la totalidad de los recibos de pago de la PTU, el acta de constitución de la comisión mixta de PTU? Ejemplos prácticos, reales, pues tenía tiempo suficiente. Me podían dar 30, me podían dar 60, me podían dar hasta 90 días. Entonces la podíamos tomar con calma. O ya no. Hoy se reforma este famoso REGITAS, que es el acrónimo del reglamento que les expliqué, y entonces los plazos que teníamos, aquellos larguísimos, se reducen a 5 días. Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo estos temas que les he puesto de manera práctica y de la vida real? Pues que ya no es lo mismo que en 30 días reacciones a que lo tengas que hacer en 5. Esto te va a generar un desgaste mucho mayor y tienes que tener cuidado con eso. Y por eso, de la mano del compliance laboral, si tú tienes todo o casi todo, no es lo mismo hacer algunos ajustes y en 5 días exhibir lo que te falte a que no tengas nada o que lo tengas muy mal hecho. En el caso de seguridad e higiene, sí da un poco de más extensión en el plazo, pero no 90 días, ¿eh? Da como máximo 30. Ahora entiendes por qué es como desafío para RH o para relaciones laborales o para el área jurídica, quien administra las relaciones laborales, el mejorar la capacidad de reacción, porque ya no vas a tener tantos días para poderlo hacer. Entonces, caray, es una obviedad. Y entonces, ¿qué hago? Ponte al corriente antes de que te lleguen a tocar la puerta. Ponte al corriente. Compliance laboral es el desafío al 100%. 6. Siguiente desafío, el incremento al salario mínimo general vigente, ¿no? Desde luego esto ya lo vivieron y si no, lo vamos a vivir, ¿no? En los próximos días o semanas, pero bueno, desde el 1 de enero ya tenemos el nuevo salario mínimo. Como saben, en la entidad federativa en la que nos encontramos, quedó en 207.44 pesos el salario mínimo diario, general desde luego, porque el profesional también se aumentó y se incrementaron nuevos oficios, entonces aguas ahí, ¿no? Y aquí les quisiera hacer yo algunos comentarios. El reto, pues no es el salario mínimo, porque este no lo definimos nosotros, para eso está la CONASAMI, pero bueno, independientemente del tema evidente que implica el que este porcentaje que subió impacta directamente en nuestras nóminas, en nuestros presupuestos, en nuestras estimaciones, todo lo que ustedes ya saben, es importante también aclarar, ¿no? Y todavía es tiempo de que esto de que el salario mínimo aumentó un 20% como lo anunció con bombo y platillo López Obrador muy a su estilo, eso no es cierto. Y esto puede complicar, por ejemplo, en las revisiones de tabuladores salariales de sus contratos colectivos de trabajo, porque entonces el sindicato podrá llegar como muy airadamente a decir, pues yo te vengo a pedir el 20%, porque el 20% aumentó el salario mínimo y eso no es cierto. Aquí tienen descompuesta cómo se dio el aumento al salario mínimo y desde hace muchos años viene compuesto por 2 ingredientes. El aumento por fijación directo que hace la CONASAMI y el monto independiente de recuperación o el famoso MIN. De estos 172.87 pesos, 10% fue el aumento directo de la CONASAMI
y el monto independiente de recuperación fue de 15.72 pesos. Entonces, perdón sindicato y perdón gobierno federal, el salario mínimo no aumentó un 20%, el porcentaje que aumentó la CONASAMI, que es la comisión constitucionalmente facultada para decretar aumentos al salario mínimo, otorgó un 10%. Y sobre eso se tendrán que hacer las negociaciones. Bueno, perdón, no sobre eso, con esa base, porque hay que ser cuidadosos, ¿no? En esta terminología. Pues de ahí para abajo, para decirlo de otra manera. Hay revisiones que se han hecho por ahí del 7%. Obviamente la inflación, como saben, cerró la anual en 8.7, me parece, que fue como cerró, cercano al 8, perdón, porque ya el último dato no lo tuve, pero creo que cerró o en 7.8 o en 8.7. Aquí me estoy confundiendo un poco, pero pongamos un promedio del 8%. La inflación anualizada que se anunció del 2022 hace un par de días. Sobre esa base también se puede generar un poco el juego de las revisiones salariales. 10% del aumento de la CONASAMI, la inflación, promedio 8%. Entonces, las revisiones se han dado por ahí del 7, 8%. Apenas acaba de revisar su contrato colectivo Audi la semana pasada y bueno, pues estuvo bastante generoso porque quedó arribita del 9% el aumento a los tabuladores salariales. Entonces, bueno, ahí está el comentario importante para las negociaciones colectivas, que no tomen en cuenta el MIR. Y lo otro, y que esta pregunta me la hacen cada año, oye, ya aumentó el salario mínimo en un 20%, aunque ya expliqué que eso no es cierto. ¿Cuánto le tengo que aumentar entonces a mis trabajadores de confianza o administrativos? Respuesta, nada. Perdón que lo ponga así, pero el salario mínimo, por así preverlo, la Constitución tiene incrementos cada año, ¿sí? Pero los salarios de aquellos que estén por encima del salario mínimo, no hay obligación de incrementarlos. Una cosa es que yo aumente, incremente, ajuste el salario de mis trabajadores que están por encima del mínimo por resultados, por obtener los objetivos y las metas de venta, por antigüedad, porque quiero hacerlo discrecionalmente, por mantener un clima organizacional favorable a propósito de la NOM 035. Las razones que me den, pero es un acto discrecional de la empresa. Entonces, ¿estás obligado a aumentar el salario? La respuesta es no, salvo que sea el mínimo. Ahora, si decides hacerlo, ¿lo tienes que aumentar general en todos? Tampoco. Lo puedes aumentar con quien tú quieras y como tú quieras. Aquí, insisto, es un acto discrecional. Entonces, esto de que te llegue el gerente de contabilidad o el supervisor o el coordinador de, oye, pues ¿cuándo viene mi 20%? No, pues no va a venir, tú no ganas el salario mínimo, ¿no? Entonces, esto también es importante que lo sepan porque desde inicio de año seguramente empezaron a recibir este tipo de preguntas y las revisiones contractuales colectivas pues ya van a empezar, o si no es que ya empezaron. Entonces, ojo con este dato de cómo aumentó el salario mínimo y la razón y el soporte técnico de cómo se llegó a ese nuevo número de 207 pesos y sus centavos. Desafío 7. Ajustes a sistemas de nómina por incremento de cuotas obrero-patronales, estoy hablando del IMSS, en el ramo de cesantía en edad avanzada y vejez. A ver, pues a lo mejor no lo tenían en el radar, o a lo mejor sí, y si lo tienen en el radar, pues no está de más que lo repasemos. Acuérdense que hubo una reforma, ¿no? En el 16 de diciembre del 2020, o sea, no es algo nuevo tampoco. Lo que pasa es que el desafío es que la misma reforma, en sus artículos transitorios, otra vez, establecía que iba a entrar en vigor en el 2023, año en el que nos encontramos. Entonces, hubo una reforma al sistema de pensiones en la ley del Seguro Social y en la ley de seguro para el ahorro del retiro, donde se iba a ajustar donde se está ajustando ya la aportación patronal de estos ramos de cesantía en edad avanzada y vejez en la aportación patronal, ¿no? Entonces, tenemos que estar atentos y hablo también del ajuste en el sistema de nómina porque ese sistema de nómina que quizá ya teníamos y que nos hacía los cálculos, pues ya no va a funcionar de la misma forma porque, insisto, hay un incremento en el porcentaje de estos ramos, ¿no? De aseguramiento
en las cuotas obrero-patronales. Y para que lo tengan un poco visualizado, pues así es como queda, ¿no? Este cuadro no lo hice en una noche de inspiración, sino que viene en el propio decreto que publicó la reforma al sistema de pensiones, y así es como queda. Es un plan gradual que va del 2023 al 2030, donde ahí pueden ubicar perfectamente cómo se va a ir moviendo su porcentaje o su aportación de la cuota obrero patronal exclusivamente en el ramo de cesantía en edad avanzada y vejez. Lo pueden ver por año, como ven las columnas verticales, y lo pueden ver por el grupo, la clasificación de salario que tengan, que lo ven en la columna horizontal. Lo voy a explicar, aunque el cuadro creo que es muy sencillo. ¿Qué pasa si yo tengo puros trabajadores de salario mínimo? Ahí lo ven en la primera línea. Un salario mínimo no tienes afectación. Esto es para los salarios base de cotización que están por encima del salario mínimo. Hoy la aportación en este ramo de aseguramiento es del 3.150 del total de la cuota obrero patronal. No va a tener movimiento, así se va a quedar hasta el 2030. Pero a ver, vámonos a la segunda línea. Yo estoy por arriba de un salario mínimo y hasta 1.50 o más como salario base de cotización. Ahí sí ya vas a tener un movimiento. A partir del 1 de enero, de 3.150 te vas a 3.281% del total de la cuota obrero patronal. Insisto, esto nada más impacta en el ramo de aseguramiento de cesantía en edad avanzada y vejez. Y si estás por encima del 1.51 UMAS y hasta 2, tu impacto es del 3.575. Y así sucesivamente, por lo que hace al 2023. 2024, y ahí te puedes dar cuenta cómo se va a ir moviendo año con año, de tal forma que para cerrar con este desafío, si tú estás por tomar un promedio entre más de un salario mínimo y hasta 1.50, que es la segunda línea del salario base de cotización, del 3.150 que estábamos en el 2022, nos vamos a ir en el 2030 al 4.202%. Entonces, pues ahí está el desafío para el tema de las nóminas, de los sistemas, de los cálculos y desde luego el impacto económico que sufre la empresa. Desafío número 8, y estoy a minutos de tener que acabar mi intervención, espero poderme ir más rápido. No bajen la guardia en materia de subcontratación especializada, el famoso registro de prestadoras de servicios especializados y obras especializados. ¿Por qué? Porque ya hoy en día, ya como que todo mundo le agarró la onda a lo del REPSE, ya lo tengo, ya no tengo mayor problema, simplemente me aboco a que sigo operando de manera normal porque ya tengo mi REPSE. Bueno, lo primero es que, pues si nos echamos a dormir, podemos tener un problema, porque de entrada acuérdense que tenemos el ICSOE y el CISUB, que tenemos que estar presentando las informativas, ¿no? Y bueno, hay fechas, creo que el 17 fue la del ICSOE, ¿no? Entonces, tenemos que presentar las informativas, entonces no nos durmamos en nuestros laureles porque tenemos que estar presentando la información de los contratos que estamos celebrando, el número de trabajadores que estamos poniendo a disposición, etcétera, cosa que ya saben, y si no, no me puedo detener en esto, porque a lo que quiero llegar es que no podemos bajar la guardia en materia de subcontratación especializada, porque además de las obligaciones que ya deberíamos de tener muy identificadas, y si no la tenemos, pues ahí se abre un desafío 8.1, ¿no? Que es, si no tienes claro el tema del REPSE, de los proveedores que te ponen a disposición trabajadores, si tú pones a disposición todo esto, aguas ahí porque puede venir un problema. El punto es que ya se habla del famoso REPSE versión 2.0 que ahora está de moda. ¿Por qué? Porque está cocinándose nuevos lineamientos para obtener el REPSE, donde se va a hacer pues ajustes en los requisitos para poder otorgar el REPSE, por lo que hay que estar pendiente, pero dos, ya empiezan a salir ante las dudas interpretativas en una inspección de si es o no es servicio especializado una determinada posición o categoría. La Secretaría del Trabajo empieza a emitir criterios de inspección por sector y el
En el mes de noviembre del 2022, por ejemplo, salió publicado en el Diario Oficial de la Federación los criterios en materia de inspección en el sector de la agroindustria de exportación. ¿Qué se entiende por subcontratación especializada? ¿Qué no? Y para no irnos más lejos, hace un mes casi, 12 de diciembre, para celebrar a la Virgen de Guadalupe, sale publicado en el Diario Oficial de la Federación los criterios en materia inspectiva de subcontratación especializada en cuestión de servicios turísticos y de hospedaje. Todo lo que es la industria hotelera, donde ya te especifican, a ver, estas posiciones, no me vengas a decir que son especializadas, porque son parte de tu objeto social. Ejemplo, cocina en un restaurante, perdón, en un hotel. Entonces ya viene el decreto muy claro, dice, lavalosas, cocineros en un hotel no es subcontratación especializada. Y ahí hay que tener cuidado. Si alguien está de los presentes dentro de estos sectores, ya tendrían que tener identificados estos criterios. Si no, pues hay que hacerlo, porque ahí viene muy claramente qué podemos entender por subcontratación especializada o no en nuestro sector específicamente. Desafío número 9. Hay que estar pendiente, monitorear y dar seguimiento a las medidas sanitarias de COVID-19. La contingencia, la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor que declaró en su momento el gobierno federal, hasta donde yo tengo entendido, no se ha levantado. Y eso quiere decir que todavía siguen habiendo medidas. Por ejemplo, en octubre del 2022 salieron publicados los nuevos lineamientos ya más laxos, desde luego, como todos ustedes saben, que modifica las medidas sanitarias que deben llevar a cabo los centros de trabajo. Por ejemplo, el uso del cubrebocas ya se vuelve voluntario si es que el centro de trabajo cuenta con buena ventilación o si se puede mantener la sana distancia del 1,5 metros, pero prácticamente se vuelve de uso voluntario. Nos lleva a la difusión de información entre empleados sobre síntomas y contagios, a la capacitación sobre las mejores prácticas para evitar contagios obligatorio, a los mandos medios. Entonces, tenemos que estar pendientes ya de los nuevos lineamientos, llevarlos a cabo y estar sobre todo pendientes de qué va a pasar en el momento que venga un nuevo cambio. El desafío número 10, y que a lo mejor muchos de los que se registraron a la plática fue precisa y exclusivamente para ver este tema, y no los quiero desalentar, pero hace una semana y media di una sesión informativa específicamente para revisar, a lo cual fueron invitados todos ustedes como socios de UNIDEM, y hablé por más de 1 hora y media de la reforma en materia de vacaciones. No tengo el tiempo para ahondar en esto, pero insisto, habida cuenta de que tuve una sesión hace unos días y que todos ustedes fueron invitados, ¿no? A los que se conectaron seguramente le escucharon, y a los que no, les puedo dar algunos matices muy generales, porque no puedo profundizar en esto. Como todos saben, esta reforma que se vino cacareando ya desde hace tiempo, y que hay que decirlo, me parece que ya era justa, ¿no? Estábamos, yo no sé en qué lugar de los países de la OECD, ¿no? Y a nivel mundial, donde pues ya era hasta penoso, ¿no? 6 días de vacaciones por el primer año, pues no podíamos llegar a países del primer mundo donde dan 40, 45, pero sí la media, ¿no? En Sudamérica había países incluso que ya estaban por encima de nosotros en estos 6 días, y miren, ya era justo, pero al final la reforma, al más puro estilo de la 4T, pues quedó, como ya la sabemos, con redacción desde mi punto de vista ambigua, no quedó clara. Y esto nos ha llevado a que nos dedicamos a esta materia durante semanas a analizarla, a intercambiarla, a dialogarla. Yo he tenido contacto con abogados laboralistas de todo el país, ¿no? Para discutir un poco los criterios. Hubo una sesión de expertos a la que me invitaron hace 15 días. Éramos 42 abogados laborales de todo el interior de la República y del centro, y la realidad es que hoy por hoy no hay un criterio definido, y así se los tengo que decir, ¿no? He visto posicionamientos y posturas de un lado y del otro, y bueno, yo las respeto, también me hago responsable de lo que voy a decir. La verdad absoluta no la tiene nadie,
no la tengo yo y no la tiene ninguno de los criterios que yo he leído, porque la redacción de la reforma, de los 2 artículos reformados, da para varios lados, ¿no? En aquella plática que tuve expliqué las principales o las tesis ponderantes, pero ahora lo que les quiero decir es, al final la tabla ya quedó y es la que ven en pantalla, ¿no? Hoy por hoy yo les puedo decir, con especialistas laborales no hubo un criterio definido. Lo que pudimos definir, y es lo que hoy les quiero compartir, es que cada empresa va a tener que tomar la decisión de qué criterio tomar para la aplicación de la tabla nueva de las vacaciones que entró en vigor el 1 de enero del 2023 o aplicar la tabla anterior a la reforma, es decir, la que estaba vigente hasta el 31 de diciembre del 2022. No es que me quiera lavar las manos, es que, perdón, pero no puedo yo darles un criterio definido porque la autoridad puede no tomarlo como el correcto y en ese momento se volvería irresponsable de mi parte decírselos. Solamente les comento que además la problemática que vamos a tener para el tema de qué tabla o cuántos días tengo que conceder solamente es por todos aquellos aniversarios que se den en el 2023. Porque los aniversarios que se dieron en el 2022, pues está muy sencillo. Si tuviste aniversarios en 2022, ¿qué tabla aplico? Pues la anterior, la vieja, pues todavía no entraba en vigor. Aniversarios 2022, tabla vieja, tabla anterior. Aniversarios 2024, pues tabla nueva. Si tú ya tienes aniversarios en 2024, te vas a la tabla nueva que estaba vigente desde el 1 de enero del 2023. La problemática la vamos a tener en los 365 días del 2023, que son los que traemos por delante. Tengo aniversarios en 2023 y puede ser porque lo contraté en 2023, puede ser porque entró en el 2022 y entonces pellizcó años del 2022 y del 2023. Todas estas problemáticas que ya estoy claro que pueden tener. Lo que les quiero decir es las 2 tesis ponderantes o preponderantes son la llamada pago completo y la otra es la de pago parcial. Pago completo es no me meto en problemas. Si aniversario es 2023, 1 de enero del 2023, 2 de enero del 2023, cumplió su año 1, ¿qué tabla le aplico? Pues la nueva, porque ya cumplió conforme a la nueva tabla. Un punto que también está en discusión, y se los quiero decir así, puede que haya aquí quienes no estén de acuerdo y lo respeto, pero las vacaciones no se genera el derecho, a mi juicio, y hay soporte para hacerlo, técnico, el día del aniversario. Las vacaciones se van generando, y hay jurisprudencia al respecto, conforme se va dando la relación laboral. Entonces, esto lleva a la segunda opinión que dice, a ver, si las vacaciones se van generando o devengando conforme la relación laboral va avanzando y no se genera el día del aniversario, entonces la otra tesis es, no tendría por qué pagar conforme a la nueva tabla. Ejemplo que di, contrato un empleado el 2 de enero del 2022, cumple su aniversario el 1 de enero del 2023. Trabajó 364 días del 2022, tabla vieja, un día del 2023. Habrá quien diga pago completo, entre ellos Secretaría del Trabajo, centros de conciliación. Ese es el criterio oficial, ¿eh? No cierro los ojos a eso. El criterio oficial, pero no por eso quiere decir que sea el bueno. El técnicamente correcto, ¿no? Si las vacaciones se van generando conforme pasa el tiempo, podría llevarnos al criterio proporcional de decir, a ver, te voy a pagar los días que trabajaste del 2022 conforme a la tabla del 2022 en su parte proporcional. Y los días que trabajaste del 2023 conforme a la nueva regla del 2023 y la nueva tabla. Ese es el segundo criterio. Pago completo o pago proporcional. ¿Por cuál me decanto? Depende del caso concreto. Porque no es lo mismo una empresa que tenga una MIPYME, no es lo mismo a una empresa micro, macro, ¿no? No es lo mismo una empresa que tiene un contrato colectivo con vida sindical activa, no es lo mismo una empresa del sector hotelero, no es lo mismo una empresa del sector de alimentos. Entonces, esta es una decisión más que técnica, es una decisión de negocio
y en eso fue con lo que concluí la sesión pasada. Cada empresa va a tener que tomar su decisión. Si me preguntan, el criterio técnico puede ser el del pago proporcional, pero el criterio del pago completo podría yo llamarlo el conveniente o el práctico, porque además tenemos encima a la STPS y a los centros de conciliación que el criterio que tienen es ese. Pero les voy a decir algo, la STPS no es la que va a decidir qué criterio es el que se aplica, va a ser el Poder Judicial. Lo que pasa es que para cuando esto se resuelve en un conflicto, a lo mejor en 13 meses, la problemática del 2023 ya pasó, ya nos brincó el año, ya brincamos el problema. Entonces, esta es una decisión que cada empresa debe de tomar. Hay soporte para las dos decisiones, ¿eh? Ya lo hemos estudiado. Y si una empresa se decidiera, tenemos clientes que dicen yo voy por el pago completo, hay soporte para hacerlo. El transitorio dice lo que beneficie más al trabajador, principio por operario, hay fundamentos, hay elementos. Pero el otro, el de pago proporcional, hay jurisprudencia. Y también el transitorio dice a los contratos, las relaciones o contratos colectivos de trabajo a la entrada en vigor. O sea, hay para los dos. Hay empresas, ¿no? Por ahí también he escuchado empresas que dicen, oye, si yo me voy al pago completo, digo, yo tengo 25,000 trabajadores, me representan millones de pesos irme con la tabla nueva, no lo puedo hacer. Perfecto, entonces hay que irse con la tabla anterior, pago proporcional, y entonces cuando llegue la Secretaría de Trabajo o a irse a juicio, litigarlo y demostrar técnica y pulcramente por qué se tiene que respetar ese criterio. Las vacaciones se generan conforme el paso del tiempo. La propia ley habla del pago proporcional, ¿no? Dice, cuando un trabajador no haya cumplido el año de servicios, ya habla de un pago, no dice proporcional, dice proporcionado. Entonces, reitero, habrá quien no esté de acuerdo conmigo y lo respeto, y habrá quien estén de acuerdo conmigo y lo agradezco. No tengo la verdad absoluta, lo único que les digo es, mi obligación como asesor de empresa es decirles, hay dos criterios preponderantes, y la empresa tiene que tomar la decisión de a cuál irse, tomando en cuenta muchas cosas. La empresa, el número de empleados, el giro, la entidad federativa donde está, si hay sindicato, vida colectiva activa, muchos elementos. Cada empresa va a tener que tomar su decisión. Ahí está la tabla, no entro en más detalle. Para irme ya al cierre, que ya Irene me está aquí viendo con ojos feos. No es cierto, pero ya el tiempo empieza a apretar y gracias, Irene. El último punto es que como desafío para las áreas de recursos humanos, sí me parece que tenemos que estar pendientes del seguimiento a las próximas reformas laborales que están en discusión y que van a ir saliendo o posiblemente se queden en la congeladora, pero ahí les enumero algunas. NOM 037, esa sale porque sale. Hasta donde yo me quedé está todavía en periodo de consulta. Bueno, este periodo se concluyó y estamos en espera de que el comité consultivo elabore la versión final de la NOM. Para los que no saben de qué estoy hablando, es la norma referida a seguridad y salud en el teletrabajo. Entonces, claro que es importante. Viene también una reforma que va a regular el derecho a la desconexión de los trabajadores. Viene también, por ahí quieren meter una reforma de reducción de la jornada laboral. Como saben, la máxima es de 48 horas. La quieren bajar. Hay quien habla de 40 horas, 42, hablo a la semana. Vamos a ver qué pasa. Regulación de trabajo en plataformas. No hablo de plataformas petroleras, estoy hablando de plataformas digitales, Didi, Uber, Cabify, Lyft, todas estas. Permiso de paternidad, ¿no? Hablando de derechos y de no discriminación, pues hay quien por ahí anda votando la idea de, oye, ¿y por qué la mujer tiene 45 días antes y 45 días después y al hombre solo se le dan 5 días de derecho para faltar o de permiso de paternidad? Al margen de lo obvio, ¿no? Y del trabajo que tiene la mujer, no lo estoy criticando, desde luego, ni mucho menos. Estoy hablando del criterio con el que lanzan la reforma, pues andan por ahí queriendo hablar de 20, 25 días de permiso de paternidad. Se habla de que se va a regular el derecho de los conductores de autotransporte, sobre todo en sus jornadas de trabajo, las condiciones de lactancia, el tema de adultos mayores. Parece que se va a obligar a empresas que tengan un cierto número de trabajadores a tener cuando menos el 5% de su plantilla de adultos mayores. Se quiere regular el derecho humano a la salud mental en el trabajo y lo que son los permisos laborales para estudios médicos
preventivos, más lo que se acumule, ¿no? Porque, como han visto, la agenda legislativa en materia laboral ha estado muy movida. Y bueno, pues con esto lamento los minutitos extras que me tomé. Creo que era información relevante que no me quería guardar. Estamos a sus órdenes, con esto cierro, ¿no? Todo lo que es el tema de litigio laboral en las juntas o en el nuevo sistema, consultoría laboral, seguridad social, capacitación empresarial, inspecciones. Ahí están nuestros canales de comunicación. Estamos a sus órdenes para lo que necesiten, y les quiero compartir un correo electrónico para que el caso de que haya quedado alguna duda, con mucho gusto la podemos aclarar. E incluso, Irene, para los socios UNIDEM, les quiero ofrecer lo siguiente. Nosotros de manera muy frecuente preparamos boletines informativos, notas informativas a nuestros clientes sobre situaciones relevantes del mundo del derecho, del trabajo, de las relaciones laborales, y se los hacemos llegar a su correo electrónico. A los socios UNIDEM, aunque no sean socios o clientes del despacho, con mucho gusto les ofrecemos, Irene, para arrancar el año, que manden un correo a info.andrade@andradeabogados.net. Repito, info.andrade@andradeabogados.net. Ahorita lo trato de dejar en el chat. Manden un mail solicitando o informando que son socios UNIDEM, que les gustaría recibir los boletines informativos de la firma, y con mucho gusto se los hacemos llegar en la misma medida que a nuestros clientes. Con esto yo concluyo, Irene. Muchas gracias por la atención que me dieron durante este tiempo. Sé que pudo haber sido un poco cansado, pero es que de verdad los desafíos de RH son pocos. Pude haber traído más, desde luego, pero creo que aquí tienen los 11 temas en la agenda de las áreas de recursos humanos más relevantes. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Y si usted me lo permite, podemos pasar a las preguntas. El tiempo que nos da nada más el fin de la conferencia, que terminamos a las 13 horas. Y las demás preguntas, si así le parece bien, maestro, las mandamos por correo. Y desde luego que compartimos el correo de abogado de Andrade Abogados, con todo gusto, a las personas que nos pregunten. Y empiezo con una pregunta de José Luis Barragán, de Covestro. Para las empresas en las que los colaboradores deciden no tener sindicato y deciden tener comisión, ¿se instituye la comisión por lo anterior? ¿Qué sucede si el sindicato decide emplazarlos? ¿Sí lo pude leer bien o lo repito? A ver, repítemelo de favor, Irene. Dice, si las empresas en las que los colaboradores deciden no tener sindicato y deciden tener comisión, ¿se instituye la comisión? ¿O qué sucede si el sindicato decide emplazarlos? Ok. ¿Quién nos hizo el favor de formular? José Luis Barragán, de Covestro. Muy bien, José Luis. Gusto en saludarte, José Luis. Y mira, te diría lo siguiente, y gracias por la pregunta. Me permite hacer algunas precisiones. Lo primero es, este comité de negociación colectiva, como yo le comenté, no viene en la ley, ¿no? Es una recomendación pragmática que les hacemos a efecto de desincentivar un poco el interés de los trabajadores de afiliarse a algún sindicato. Porque si hablamos de que existe una comisión como esta, un comité conformado, es porque la idea de la empresa es no tener contrato. Entonces, lo primero es, no hay reglas, no hay disposiciones de cómo conformar este comité. Es algo que se tendrá que desarrollar. Aquí en la firma lo hemos venido haciendo, la verdad, un poco con la experiencia, ¿no? De poderlos ayudar, en su caso, a armar una carpeta para este comité de negociación colectiva. Como segundo comentario, diría que a propósito de esto mismo, este comité no se registra en ningún lado, ¿no? O sea, es algo interno, tiene vida interna en la empresa a efecto de abrir un canal de comunicación con nuestros trabajadores, pero no se registra, no, en una inspección no es, oye, aquí está mi comité, no, realmente en una inspección lo que nos pueden pedir es, ¿dónde está tu contrato colectivo? Y diremos, aquí no hay contrato, porque mis trabajadores simple y sencillamente no es su deseo
afiliarse a ningún sindicato y en respeto a su decisión, nosotros no tenemos contrato colectivo, sin embargo, sí hay una negociación colectiva y en ese caso se pudiera allegar esta carpeta, en su caso al inspector, pero no nos la pueden exigir u obligar a que suceda. Respecto al último punto y entonces el sindicato nos puede emplazar, a ver, si van a llevar a cabo la dinámica o la estrategia en la cual con mucho gusto ya hemos implementado con algunos socios incluso de la UNIDEM, y lo pongo ahí en la mesa, si les interesa con mucho gusto lo hacemos. Si lo quieren hacer de manera interna, hay que documentar todo este comité, tener una constitución del comité, que los representantes sean electos democráticamente, etcétera, y no se registra en ningún lado, y estamos con la idea de que no hay sindicato. ¿Cómo podría un sindicato, bajo la dinámica de vida de esta empresa, emplazarnos a huelga? No podría, porque bajo las nuevas reglas, lo primero que tiene que suceder es que el sindicato que se nos quiera meter a la empresa tendría que acudir al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y solicitar la llamada constancia de representatividad. Y para eso le va a tener que demostrar al centro, lo había comentado, que el 30% de nuestros trabajadores están afiliados a su sindicato. Si el centro confirma que efectivamente el 30% de nuestros trabajadores están afiliados a ese sindicato, le van a extender la constancia de representatividad, José Luis. Y ahora sí, con ese documento, el sindicato podrá emplazar a huelga a la empresa por firma de contrato colectivo, pero ya habiendo acreditado la representatividad, que como explico es de cuando menos el 30% de nuestros trabajadores afiliados a ese sindicato. Espero haber podido resolver la pregunta. Bueno, pues solamente nos va a quedar tiempo para un par más, por Adelante. lo que veo. Y esta pregunta la hace Miguel Ángel Lara de Artex. ¿Qué pasa si una empresa está sin sindicato y no revisa? Ok, gracias ahí a mi tocayo por la pregunta. No pasa nada. Si tu empresa no tiene contrato colectivo, no ha funcionado bajo esta dinámica, pues obviamente no tiene que legitimar, no tiene que hacer esta consulta, porque la consulta es sobre el contrato colectivo que la empresa tenía celebrado y depositado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Entonces no pasa nada. Aquí en tu empresa, tocayo, lo que tendrían que hacer es definir, ¿nos vamos a seguir por la misma? Yo sugeriría que hagan este trabajo del comité interno y demás. O ¿sabes qué? No, pues sí, hay que tener un contrato colectivo, o la gente anda inquieta, quiere sindicato. Bueno, entonces habría que tener una estrategia para, aunque no debemos, tratar de acercar a un sindicato a nuestros trabajadores, pues digamos, de un sindicato que nos deja cómodos, a efecto de que ese sea el sindicato que o legitime el contrato que previamente deberá de haber depositado, o en su caso solicite la constancia de representatividad. Pero constando la pregunta, ¿qué pasa ahorita? No pasa nada. ¿Y el 1 de mayo qué va a pasar? Nada. Lo único es que si nos quedamos así, el día de mañana entra un sindicato y tiene el 30% de tus trabajadores afiliados, ahí vamos a tener un tema. Bien, muchas gracias, maestro. Y Guillermo Sánchez nos dice, ¿a partir de cuántos empleados una empresa está obligada a contar con un contrato colectivo de trabajo? Bueno, ¿a partir de cuántos empleados? Pues a partir de 1, ¿no? Okay. En el momento que yo tenga empleados, ya puede existir un contrato, no debe, puede existir un contrato colectivo de trabajo, ¿no? Incluso a lo mejor uno está muy exagerado, pero dos trabajadores ya me lo podrían solicitar. Si uno de esos trabajadores está afiliado a un sindicato, el 50% de nuestros trabajadores ya está metido con un sindicato y ese sindicato puede solicitar la constancia de representatividad y exigirme la firma del contrato. Entonces, hay por ahí un mito de que es a partir de 20. Hay una confusión. La Ley Federal de Trabajo establece que 20 trabajadores pueden conformar un sindicato, mas no hay un número mínimo o máximo de trabajadores para poder celebrar un contrato colectivo. Independientemente de mi número de trabajadores, si el 30% están con un sindicato, me lo van a poder exigir.
A lo mejor un trabajador, lo hice como muy extremo el ejemplo, pero si tuviera 2 o 3, pues con 1 o 2 que estén interesados, ya me podrían generar ahí un tema. Bien, tenemos otra pregunta pero tiene que ver con vacaciones. Alan Erwin de Lactoproductos La Loma dice, tengo personal con antigüedad de más de 35 años. La tabla de vacaciones 2023 está ejemplificada solo hasta 35 años. Ok, pero gracias, Alan, por la pregunta. Sí, está hasta 35 años, pero la regla es muy clara, ¿no? En la Ley Federal del Trabajo. Establece que cada 5 años se incrementará en 2. Entonces, si llega hasta 35, ¿no? Digo, ahorita no tengo la tabla en la mente, pero el número de vacaciones que dé la nueva tabla, ¿no? De 35 años, que hasta llega la tabla, pues se va a sumar 2 años, ¿no? Por cada, a ver, cada quinquenio sube en 2 días. Entonces, si tú llegas a 40 días de vacaciones, insisto, no tengo la tabla en la memoria, pero mira, para no hacer el ejemplo así en las rodillas, me voy a regresar. Aquí dice, 35 años me tocan 32 días de vacaciones. Eso quiere decir que si seguimos la misma regla, de 36 a 40 años van a ser 34 días, suben 2. ¿Sí? La ley dice claramente que por cada 5 se van subiendo 2 años. Entonces no importa, Alan, que la tabla llegue hasta 35 años. El siguiente número tendrá que ser de 36 a 40, suben 2, sube a 34 y ahí se estaciona, ¿sí? A 40. Después de 41 a 45, 36. Cada 2 por cada 5. Muchas gracias, maestro. Pues creo que por hoy vamos a terminar aquí las preguntas y respuestas. Y pues quiero compartir a nombre de la Unión Industrial del Estado de México nuestro más sincero reconocimiento al maestro Miguel Ángel Andrade, y aquí lo ponemos en pantalla, por su apoyo incondicional e invaluable que hace a todas las empresas de Unión de Industriales, y a nombre del Consejo Directivo de la Unión le doy este reconocimiento, y además con muchísimo gusto. Yo veo cómo hay un gran interés y cómo esta plática todos se mantuvieron nos mantuvimos muy atentos. Para mí también fue muy interesante, y están preguntando por el correo y nos están pidiendo la presentación, lo cual a mí me da mucho gusto. Es un placer dar este servicio, y pues creo que maestro, hay para más y creo que mucho más. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por el reconocimiento. Irene, hazle por favor llegar mi agradecimiento al presidente de la UNIDEMA, Francisco Cuevas, ¿no? Claro Gracias que a sí. ti, gracias a todo el staff por siempre dar el apoyo. Y claro, quedan muchos temas en el tintero. A lo largo del año, como lo hemos venido haciendo, vamos a estarlos invitando, vamos a estar organizando estas sesiones. Lamento se hayan quedado dudas por ahí pendientes, ¿no? Sí. Ya les dejé el correo para cualquier cosa. Ahí está el correo, y Irene, con mucho gusto mando la presentación para que la pueda circular entre los socios. Claro que sí, con Muchas mucho gusto. gracias. Y las preguntas que faltaron, maestro, si no lo permiten, no lo permites, las mandamos por correo Claro que sí. a esta dirección que nos diste, y si alguien nos pide la información, también con mucho gusto la compartimos. Muchas gracias, y pues seguimos en contacto. Que Gracias. te vaya muy bien, maestro. Al contrario. Hasta Buenas luego. tardes a todos. Muchas gracias a todos. Es un gusto servirles a nombre de la Unión Industrial del Estado de México. Quedamos a sus órdenes. Yo en el chat dejé mi correo, lo mismo que mi compañero Iván Alvarado, y estamos a sus órdenes para que nos escriban las preguntas que no se resolvieron por falta de tiempo, pero que estamos muy atentos a mandarlas por correo y que se resuelvan.
A la brevedad que nos comparte el maestro esta presentación, se las haremos llegar al correo que registraron en su registro para entrar a esta conferencia. Muchas gracias a todos. Un gusto estar con ustedes.